Millones de colombianos salen a votar, pero la gran pregunta es, ¿realmente sabemos qué hacen los senadores y los representantes a la Cámara que elegimos? Cada 4 años elegimos a más de 280 congresistas que tendrán en sus manos decisiones que afectan los impuestos que pagamos, las leyes que nos gobiernan y el futuro político del país. Hoy, 8 de marzo, Colombia decide quiénes ocuparán esas curules. En este video les voy a explicar qué significa realmente ser senador, qué hace un representante a la Cámara y por qué estas elecciones son tan importantes para el país. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Hoy, 8 de marzo, millones de colombianos salen a las urnas para participar en uno de los procesos democráticos más importantes del país, la elección del Congreso de la República. Pero muchas personas se preguntan algo muy básico: ¿qué significa realmente ser senador o representante a la Cámara? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Y por qué es tan importante esta elección? Para entenderlo, primero debemos hablar del Congreso de la República. El Congreso es el órgano encargado de crear las leyes en Colombia. Es una de las instituciones más importantes de la democracia porque allí se discuten y aprueban las normas que afectan la vida de todos los ciudadanos, desde impuestos, reformas sociales, educación, seguridad, hasta cambios en la Constitución. El Congreso colombiano está dividido en dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Los senadores representan a todo el país. Son elegidos mediante una circunscripción nacional, lo que significa que cualquier ciudadano colombiano puede votar por cualquier candidato al Senado sin importar el departamento en donde viva. Para ser senador se necesita ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener al menos 30 años de edad. En estas elecciones se escogerán a 102 senadores que ocuparán su cargo durante los próximos 4 años. Su función principal es debatir y aprobar leyes de alcance nacional, participar en reformas constitucionales, aprobar tratados internacionales y ejercer control político sobre el gobierno. Por otro lado están los representantes a la Cámara. A diferencia del Senado, los representantes a la Cámara sí representan directamente a las regiones del país. Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá eligen a sus propios representantes dependiendo de su número de habitantes. Para ser representante a la Cámara se requiere ser ciudadano colombiano y tener al menos 25 años de edad. En estas elecciones se elegirán 183 representantes a la Cámara, quienes tendrán la tarea de llevar al Congreso las necesidades, problemas e intereses de las diferentes regiones del país. En total, entre Senado y Cámara, más de 280 congresistas serán elegidos por voto popular para conformar el Congreso que gobernará legislativamente a Colombia durante el periodo 2026-2030. Ahora bien, ¿cómo se adelanta el proceso electoral de este 8 de marzo? Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, lo que convierte este proceso en uno de los eventos democráticos más importantes del país. La jornada electoral se desarrolla de la siguiente manera. Se abren las urnas a las 8 de la mañana en todo el país. El proceso de votación. Los ciudadanos deben acudir al puesto de votación en donde están inscritos y presentar su cédula de ciudadanía. Allí reciben las tarjetas electorales para elegir Senado, Cámara de Representantes y en algunos casos para participar en consultas internas de partidos políticos. La votación finaliza a las 4 de la tarde, momento en el cual se cierran las urnas y comienza el conteo de votos. Por último, el escrutinio y los resultados.
Tras el cierre, los jurados de votación realizan el conteo preliminar y posteriormente las autoridades electorales llevan a cabo el escrutinio oficial para determinar quiénes ocuparán las curules. En estas elecciones compiten más de 3.200 candidatos inscritos por diversos partidos y movimientos políticos. Pero más allá de los nombres y de los partidos, lo verdaderamente importante es el papel que tendrán quienes resulten elegidos. Los ciudadanos esperan que los congresistas trabajen para mejorar la calidad de vida del país, que legislen con responsabilidad, que representen los intereses de las regiones y que ejerzan control político frente al gobierno cuando sea necesario. El Congreso tiene la capacidad de impulsar reformas profundas que pueden cambiar el rumbo de Colombia en temas como economía, justicia, salud, educación o seguridad. Por eso votar no es solamente un derecho, también es una responsabilidad democrática. Las decisiones que se toman hoy en las urnas tendrán efectos durante los próximos 4 años. Participar en las elecciones es una forma de influir directamente en el futuro del país. Hoy Colombia decide quiénes escribirán sus próximas leyes y esa decisión comienza con el voto de cada ciudadano. Conclusión. Ser senador o representante a la Cámara implica una gran responsabilidad democrática. Estas figuras son los encargados de representar a los ciudadanos, debatir los grandes temas nacionales y construir las leyes que orientarán el futuro del país. Las elecciones de hoy no solo determinan quiénes ocuparán las curules del Congreso, sino que también definen el rumbo político de Colombia para los próximos años. A través del voto, los ciudadanos ejercen uno de los derechos más importantes de la democracia: elegir a quienes tomarán decisiones fundamentales para el país. Hoy puede parecer natural que cualquier persona con nacionalidad colombiana y mayor de 18 años vote. Incluso que haya elecciones ni siquiera suena como algo extraordinario. Sin embargo, no siempre fue así. Durante años, la posibilidad de participar de una elección fue sumamente restringida. El voto estaba condicionado por criterios económicos, civiles y educativos que limitaban la participación de los hombres, mientras que las mujeres estaban totalmente excluidas del derecho a votar. Recién a mediados del siglo XX, este acto dejó de ser un privilegio y pasó a estar al alcance de todos los ciudadanos, a ser un derecho. Que este 8 de marzo Colombia vuelva a votar es también una oportunidad para repasar esa historia y dimensionar qué está en juego cada vez que se abren las urnas. Los invito a que me acompañen a hacer este interesante recorrido histórico para que conozcan a profundidad el tema y además sean conscientes de la importancia de votar de manera responsable, autónoma y objetiva. El voto para el equilibrio democrático. En Colombia el voto es voluntario, no obligatorio. Esto significa que el país lo reconoce como un derecho y también como un deber ciudadano, pero no impone sanciones a quienes deciden abstenerse. Igualmente, que no exista penalidad no significa que sea un hecho menor. Ir a votar también en elecciones legislativas tiene implicaciones profundas en la práctica democrática del país. Colombia es un Estado de derecho. Esto implica que el poder público no se concentra en una sola institución, sino que se distribuye en 3 ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esta división busca mantener un equilibrio y evitar que una sola autoridad acumule demasiado poder. Al asistir a las elecciones legislativas, se elige a quienes integrarán el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Ambos espacios no solo elaboran y modifican leyes, sino que también cumplen una función de control y supervisión sobre el gobierno. Por ejemplo, el Ejecutivo, encabezado por el presidente, puede proponer una reforma tributaria o presentar el presupuesto nacional, pero es el Congreso el que debate, introduce cambios y decide si esas iniciativas se aprueban y en qué términos. De ese intercambio surge un equilibrio. Un presidente que no cuenta con respaldo legislativo difícilmente puede avanzar con sus reformas. En contraposición, uno que no tenga contrapeso suficiente podría concentrar demasiado poder. En este sentido, la conformación del Congreso puede llegar a determinar la estabilidad política del país. Justamente porque se trata de una instancia clave para el funcionamiento del sistema democrático,
La participación en las elecciones está abierta a una amplia porción de la ciudadanía. Igualmente, para poder votar es necesario cumplir con algunas condiciones básicas. La primera es ser ciudadano colombiano, tener la nacionalidad ya sea por nacimiento o por adopción, es decir, haber nacido en suelo colombiano o haber sido naturalizado. También hay que ser mayor de edad. En el caso de Colombia, la mayoría de edad electoral se alcanza al cumplir los 18 años. Además, es necesario tener la cédula de ciudadanía. Este es el único documento válido para votar. No sirve la contraseña, el pasaporte ni algún otro tipo de identificación. Otro requisito importante es estar inscrito en el censo electoral. Esta tarea no se realiza de forma automática. Quienes nunca han votado o quienes cambiaron de lugar de residencia deben inscribir su cédula en el puesto correspondiente. En el caso de estar inscrito y no haber modificado el domicilio, no es necesario hacer el trámite nuevamente. Por último, no se debe tener suspendidos los derechos políticos. Por ejemplo, determinadas condenas judiciales pueden implicar la pérdida temporal de la posibilidad de votar. Como verán, no existen requisitos demasiado exigentes para poder votar. Sin embargo, esto no fue siempre así. Tuvieron que darse múltiples batallas antes de conquistar ese derecho. Así que comencemos este recorrido y nos vamos hasta las elecciones en el siglo XIX. En nuestro país se utilizaron diversos nombres hasta definitivamente conocerse como República de Colombia. Y esto no se trata solo de una cuestión nominal, sino que también en ese proceso se fueron implementando diferentes constituciones que concebían modelos de país también distintos. El voto y quienes tenían acceso a él formaba parte de lo que estaba en disputa. Después de concluido el proceso de independencia, el país tuvo la responsabilidad de organizarse institucionalmente. Una de las instancias determinantes fue la disolución de la Gran Colombia y la secesión de Venezuela y Ecuador cuando el territorio adoptó el nombre de República de la Nueva Granada. En ese nuevo marco, la Constitución de 1832 debió definir quiénes serían considerados ciudadanos y, en consecuencia, quiénes podrían participar en la vida política y ejercer actividades electorales. En ese momento, los esclavos, que representaban el 5% de la población, no fueron reconocidos como ciudadanos con derechos políticos, pero incluso quienes sí eran considerados ciudadanos no tenían garantizado el acceso al voto de por sí. Para participar en elecciones, se exigía ser hombre mayor de 21 años, de poder adquisitivo acomodado. No solo las mujeres quedaban fuera, sino que a los varones tampoco les bastaba solo con la edad. Debían estar casados y ser propietarios de bienes o ejercer un oficio independiente. Era un voto censitario, es decir, se debía tener cierto capital para poder acceder al privilegio de votar. En 1843 se promulgó una nueva constitución, todavía bajo la República de la Nueva Granada. Aunque mantuvo la exclusión de las mujeres y de los esclavos, modificó los requisitos para votar. Eliminó la exigencia de estar casado, pero estableció criterios económicos más precisos. Solo podían participar hombres mayores de 21 años que poseyeran bienes raíces por un valor determinado o que acreditaran una renta mínima anual. En definitiva, lejos de ampliarse el sufragio, el sistema siguió siendo profundamente restringido y condicionado por la posición económica y social. El sistema, además, no era de voto directo como el actual. Se trataba de un sufragio indirecto. Los ciudadanos votaban en su parroquia por electores, quienes en instancias posteriores elegían a los funcionarios públicos. El voto en esa época era público, generalmente a viva voz o a mano alzada, según la práctica local. En resumen, el voto era censitario, masculino, indirecto y público. Y como para que se entienda su acceso, solo el 5% de los hombres lo ejercía. El otro 95% no participaba de las elecciones por razones culturales, económicas o de ciudadanía. Uno de los cambios más significativos del siglo XIX fue la Constitución de 1853. En primer lugar, abolió la esclavitud en el territorio nacional y declaró ciudadanos a todos los hombres nacidos en el país que hubieran alcanzado la mayoría de edad y estuvieran casados. Justamente tenemos en este canal un video sobre este suceso.
De esta manera, el sufragio dejó de estar condicionado por la propiedad o la renta, ya no era censitario. Además, la Constitución implantó la votación para los cargos públicos más importantes, estableció el voto directo para elegir presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procurador general, gobernadores, senadores y representantes. Pero la innovación más significativa fue otra. Por primera vez el voto debía ser secreto. Aunque siguió siendo exclusivamente masculino, el proceso electoral se amplió de manera notable. Como resultado de estas reformas, en 1856 se realizó por primera vez en el país una elección presidencial mediante sufragio universal masculino. A pesar de los avances alcanzados en 1853, lo que siguió en el siglo XIX no significó una ampliación sostenida de derechos políticos, sino más bien un retroceso en algunos aspectos. Con la Constitución de 1886, momento en que el país adoptó el nombre de República de Colombia, apareció un requisito que hasta entonces no existía. Además de ser varón y mayor de 21 años, se exigió saber leer y escribir para ejercer el voto. El sufragio volvió a restringirse, ahora no por renta, sino por alfabetización. Al mismo tiempo, la Constitución restableció un modelo más centralista y en la práctica, el presidente volvió a ser elegido de forma indirecta a través de electores. Habría que esperar hasta el nuevo siglo para que se dieran nuevas victorias. Las mujeres, ¿ciudadanas? A lo largo del siglo XIX, las sucesivas constituciones fueron eliminando restricciones para ampliar el voto masculino. Sin embargo, mientras el universo político se abría para más hombres, las mujeres permanecían marginadas. No solo no podíamos votar, ni siquiera éramos reconocidas como ciudadanas. Recién en la década de 1930, esa exclusión comenzó a resquebrajarse. El primer giro llegó en 1932 con la Ley 28, que reconoció su igualdad en materia de derechos civiles y les permitió administrar sus bienes. Hasta entonces, las mujeres no podían tener control de su salario y patrimonio, y si estaban casadas, necesitaban autorización del marido, del esposo, incluso para salir del país. Al año siguiente, en 1933, se habilitó el acceso a la educación secundaria y universitaria, ya que antes de eso ni siquiera se podía ir al bachillerato. Estas reformas no implicaban derechos políticos, pero fueron decisivas para su autonomía. Por primera vez podían tomar decisiones económicas sin la tutela masculina y formarse profesionalmente. Durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, se impulsó la reforma constitucional de 1936. La nueva carta eliminó las barreras de renta, propiedad y alfabetización que durante décadas habían restringido el voto y además se estableció el sufragio universal, pero masculino. Desde entonces, el presidente, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales y los consejos municipales serían elegidos por voto directo, mientras que el Senado continuaba con un sistema indirecto. Sin embargo, esa apertura democrática no alcanzó a las mujeres. Aunque la reforma les permitió acceder a ciertos cargos públicos y desempeñarse en la administración estatal, seguían excluidas del sufragio. Continuaron así porque la Constitución definía al ciudadano como varón mayor de 21 años. En consecuencia, las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas en sentido político. El voto femenino. En 1945, el Congreso actuó como constituyente y reformó la Constitución, es decir, el mismo órgano legislativo que este 8 de marzo se elige en las urnas, Senado y Cámara de Representantes, asumió funciones constituyentes y reformó la Carta. Estas modificaciones fueron determinantes para la sociedad colombiana. Por primera vez se eliminó la palabra varón de la definición de ciudadano y por ende las mujeres fueron reconocidas constitucionalmente como tales. Este parecía ser un gesto definitivo hacia la conquista del voto. Es natural pensar que si eran concebidas como ciudadanas, iban a tener los mismos derechos que los varones. Sin embargo, las cosas no se dieron de esa manera. Aunque se había quitado la palabra varón de la definición de ciudadano, la misma reforma aclaró que el sufragio no estaba incluido. En síntesis,
Jurídicamente éramos ciudadanas, pero seguíamos sin poder votar. Hacia finales de la década de 1940, el escenario político había comenzado a transformarse. Algunas mujeres ocupaban espacios en la vida pública y el movimiento sufragista, integrado por activistas y organizaciones que reclamaban el derecho al voto femenino, ganaba cada vez más presencia en el debate nacional. En ese contexto, en 1947, las sufragistas presentaron ante la Cámara de Representantes y el Senado un proyecto para habilitar el voto femenino. La propuesta, sin embargo, fue archivada bajo el argumento de que existían prioridades más urgentes para el país. Pese a esas justificaciones, la demora resultaba cada vez menos sostenible. Ya en 1946, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, había instado a los estados americanos que aún negaban este derecho a adecuar su legislación a los principios de igualdad. En el plano internacional, la exclusión comenzaba a percibirse como un rezago difícil de sostener, sobre todo porque varios países de la región ya habían reconocido el sufragio femenino. Brasil, Ecuador, Uruguay, Cuba y El Salvador se contaban entre los pioneros. Colombia no podía prolongar indefinidamente esa posición. Mantener a las mujeres al margen de las urnas implicaba perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. El desenlace llegaría en la década siguiente. En 1954, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, un órgano extraordinario encargado de reformar la Constitución. Además, fue ese mismo órgano el que eligió formalmente a Pinilla como presidente, en un intento por otorgar legitimidad jurídica a un mandato que se había iniciado tras un golpe de Estado. Las sufragistas encontraron en ese escenario una oportunidad inesperada. La Asamblea Nacional Constituyente incluyó por primera vez a 2 mujeres entre sus integrantes: Josefina Valencia, en representación del Partido Conservador, y Esmeralda Arboleda, por el Partido Liberal. Y desde ese espacio impulsaron la iniciativa para consagrar el voto femenino en la Constitución. Finalmente, el 25 de agosto de 1954, mediante el acto legislativo número 3, la Asamblea aprobó el sufragio femenino con 60 votos a favor y ninguno en contra. En este punto vale la pena mencionar que no es que nadie haya estado en desacuerdo. No hubo votos negativos porque los opositores abandonaron el recinto antes de votar. Al igual que en el arco político, la reacción pública fue ambivalente. Algunos sectores celebraron la conquista como un avance ineludible, pero otros la miraron con escepticismo. En ciertos medios se insinuaba que las mujeres no estaban preparadas para ejercer esa libertad, mientras que voces críticas intentaron reducir la conquista a un supuesto regalo del régimen de Rojas Pinilla, intentando minimizar décadas de organización y presión femenina. Más allá de las críticas, el Estado por fin había dado a las mujeres lo que se merecían por ser ciudadanas colombianas. Después de más de un siglo de elecciones, era hora de que las mujeres tuvieran el derecho a votar. Sin embargo, el sufragio femenino no se ejerció de inmediato. Aunque la Asamblea Nacional Constituyente reeligió formalmente a Rojas Pinilla, su gobierno fue una dictadura militar, por lo que no funcionó el calendario electoral normal. Recién después de su caída, las mujeres votaron por primera vez en el plebiscito de 1957. Y la participación femenina no pasó desapercibida. Votaron 1.835.255 mujeres, lo que representó cerca del 42% del total de sufragantes. Su presencia en las urnas modificó la dimensión del cuerpo electoral y confirmó algo que ya resultaba evidente. Un país que excluye a la mitad de su población no puede considerarse plenamente democrático. Lo que durante más de un siglo había sido un privilegio masculino, se convirtió finalmente en un derecho de todos los ciudadanos. Aunque el reconocimiento llegó tarde, transformó para siempre el mapa político del país. Desde entonces, ninguna elección podría volver a pensarse sin las mujeres. Votar desde Colombia y el mundo. Este 8 de marzo y después de tantas luchas, los colombianos tenemos nuevamente la oportunidad de practicar el voto universal, directo y secreto. Como mencioné al comienzo,
Pueden hacerlo los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que tengan cédula de ciudadanía y estén inscritos en el censo electoral. En este punto es importante mencionar que si bien antes la edad era de 21 años, en el Acto Legislativo número 1 de 1975 se redujo la edad para ejercer la ciudadanía plena de 21 a 18 años, incluido el derecho al voto. Pero no solo votan los colombianos que están en territorio nacional, quienes están en el extranjero también tienen la posibilidad de hacerlo. Para votar desde el exterior es indispensable tener la cédula inscrita en el consulado correspondiente. Si ya estaba anotada y no hubo cambio de país de residencia, no es necesario hacerlo nuevamente. Al igual que en Colombia, no se puede votar con el pasaporte, solo es válido el uso de la cédula. El plazo para inscribir la cédula y poder participar en estas elecciones legislativas terminó el 8 de enero del año 2026. Igualmente, quienes aún no lo hayan hecho, tienen tiempo hasta el 31 de marzo para poder votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Respecto al día en que se celebra la elección, en el exterior, las votaciones suelen durar una semana, de lunes a domingo, y el horario habitual es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hora local. Igualmente se recomienda verificar en cada consulado los horarios y sedes, ya que pueden variar según su ubicación. Senado, Cámara de Representantes y consultas interpartidistas. El 8 de marzo se elige en el Senado y la Cámara de Representantes, pero además se celebran consultas interpartidistas. Estas consultas son mecanismos mediante los cuales los partidos o coaliciones someten a votación interna la elección de su candidato, en este caso presidencial. No son obligatorias. El ciudadano puede decidir si participa o no. Para hacerlo debe solicitar al jurado de votación el tarjetón de consultas interpartidistas. En este caso, son 3 partidos los que se someten a consulta, por lo que aparecerán las 3 opciones en un único tarjetón. Solo puede marcarse un candidato en todo el formulario. Si se marca más de una opción, el voto se anula. Es importante tener en cuenta que si una persona vota únicamente en la consulta y no en Senado y Cámara, no recibirá certificado electoral. Respecto al Senado y la Cámara de Representantes, los ciudadanos recibirán distintos tarjetones según su circunscripción. Para el Senado se puede optar por la circunscripción nacional o la especial indígena. En la opción nacional o general se eligen listas que compiten en todo el país y cuyos senadores representan la nación en su conjunto. Mientras que la circunscripción especial indígena, creada para garantizar la representación propia de los pueblos indígenas, es para votar 2 puestos reservados exclusivamente para esas comunidades. Para la Cámara de Representantes, el tarjetón depende del lugar donde esté inscrita la cédula. En general se vota por la circunscripción territorial del departamento correspondiente o por Bogotá, que funciona como circunscripción propia. Esto significa que se eligen representantes que actúan en nombre de ese territorio específico. También existen circunscripciones especiales como la de comunidades afrodescendientes o la indígena, pensadas para garantizar la representación de esos grupos. En esos casos, el votante recibe el tarjetón correspondiente a esa modalidad. Además, hay otra categoría, propia de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Estas son 16 zonas del país especialmente afectadas por el conflicto armado que tras el acuerdo de paz con las FARC pasaron a contar con un mecanismo de representación propia en la Cámara de Representantes. En este caso, los ciudadanos habilitados reciben un tarjetón adicional para elegir un representante propio de esas zonas. Conclusión. Este 8 de marzo, al asistir a las urnas, no solo se elige a senadores, representantes o se participa en consultas interpartidistas, se celebra la democracia. Cada voto fortalece el equilibrio de poderes, garantiza la representación de distintos territorios y comunidades y reafirma que Colombia es un país en el que todos sus ciudadanos tienen voz. Al repasar la historia del sufragio, queda claro que durante más de un siglo, muchos hombres y todas las mujeres quedaron excluidos de las elecciones. Votar entonces no es solo marcar un tarjetón, es ejercer un derecho que costó décadas conquistar.
Gracias a todos por llegar hasta el final del video y conocer estas interesantes historias. Espero que todos los que están conectados con este canal el próximo 8 de marzo puedan ejercer su derecho al voto. Los invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a todos nuestros suscriptores y por supuesto también a nuestros miembros. Hoy vamos a saludar de manera especial a Andrés Felipe Berrío. Andrés, gracias por pertenecer a esta comunidad de Chili Friends, por tu apoyo incondicional conmigo y con mi equipo de trabajo. A todos ustedes un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.